Bueno, en primer lugar, agradecer también la invitación a participar en este vídeo y compartir sobre nuestra empresa. Yo soy Oksana. Y yo soy Andrea. Nosotros somos ingenieras químicas por la Universidad de Alicante y doctoras en ingeniería química. Y durante nuestros estudios de doctorado estábamos estudiando sobre el reciclaje de plásticos y como resultado de esa investigación sacamos varias tecnologías que permiten mejorar la reciclabilidad de los plásticos y también mejorar su calidad. Y decidimos hace 2 años montar la empresa Fish Technologies para poder comercializar estas tecnologías que habíamos desarrollado. Cuando empezamos, el principal obstáculo siempre es la financiación. Da igual que sea circular o como sea el modelo de negocio, pero siempre el problema es somos pocos y no tenemos dinero, ¿no? Entonces, bueno, fue en plena pandemia y lo que hicimos fue publicar muchísimo por LinkedIn, que es la red social más visual para las empresas y los emprendedores. Y a través de LinkedIn conseguimos contactar con empresas con las que conseguimos financiación y clientes. Esa fue la parte. Y luego otra parte es la concienciación de las empresas. Tienes siempre que buscar empresas que alguna vez hayan invertido en negocios relacionados con la economía circular. Entonces, la búsqueda de esas empresas también fue uno de los retos, aprender a buscar ese tipo de empresas. Que una cosa que hicimos fue también filtrar empresas en base a si habían estado participando en proyectos europeos sobre economía circular, porque ahí ya sabes que esas empresas tienen un interés. Para nosotras, al principio lo más importante era fundar un equipo que fuese multidisciplinar, porque al principio éramos todos de un perfil técnico y digamos de la misma disciplina. Y al final lo que hicimos fue incorporar un poco gente de otros perfiles para poder compartir nuestras experiencias y los conocimientos que teníamos para sacar las mejores soluciones al mercado. Y también lo que hicimos fue, digamos que la clave, pensamos que la clave podemos decir, del pequeño éxito que estamos teniendo ya, es que fundamos la empresa en un momento adecuado, cuando el sector de reciclaje y de economía circular ya estaba en auge, digamos, y las empresas algunas ya tenían bastante conciencia de que necesitaban soluciones sostenibles y necesitaban hacer la transición hacia la economía circular para sus propios productos y su propio tipo de producción. Entonces siempre decimos que para fundar una empresa incluida en el sector de economía circular es muy importante conocer tu mercado y saber si en el mercado la gente está buscando soluciones como la tuya. Sí, en nuestro caso además nos acompañó mucho la legislación, que es lo que hace que las empresas se muevan rápido, buscando soluciones circulares. Bueno, en general siempre es no emprendas solo, ese sería un consejo que daríamos, porque tiene mucho trabajo y emocionalmente también tienes etapas más positivas y más negativas, entonces compartido eso sabe mejor. Y por otro lado, siempre estudiar el contexto en el que te encuentras para saber si realmente lo que estás vendiendo o lo que estás ofreciendo tiene una demanda y una necesidad, porque lo más importante siempre es que haya necesidad. Por mucho que tú pienses que tu producto está muy bien y puede ser muy interesante para algunas empresas, primero habla con esas empresas para asegurarte de que eso es así y mira a ver qué es lo que están haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, un poquito de estudio.